chicos y chicas, ¿cómo están? Buen día con todos. Espero que me escuches. Es el único que no puedo entrar por PC. Yo estoy por mi PC, amigo Oscar, y no tengo problemas. Fácil es tu señal. ¿Cómo estás? Buen día, niño y niña que está a punto de ser molinero. No falta nada ya. Mira que el tiempo ha ido volando, ¿ah? Buen día, amigo Héctor. Buen día con todos, criaturas. Vamos a empezar entonces el día de hoy un poquito de química. Nos toca hoy hacer ya unidades químicas de materia ya. Pues el tiempo se ha ido volando, ya estamos, pero... Buen día, Camila, ¿cómo estás? Buen día con todos los que me estén escuchando el día de hoy. Espero que hayas tenido ya ayer un buen inicio de semana y el día de hoy continuemos entonces con esta partecita que es bastante sencilla. Es un tema divertido. Vamos a entrar el día de hoy a la matemática en la química, ¿ok? Los temas anteriores eran más como que teóricos, eran como que más conceptos, eran como que más definiciones. Ahora vamos a hablar un poquitito de matemática, ¿ok? A ti que te encanta la matemática. Buena, Sandrito, muy bien, buen día con todos. Entonces, vamos a avanzar ya el nuevo tema, ¿ya? Unidades químicas de materia es un tema que involucra ciertas magnitudes que nosotros tenemos que saber operar, tenemos que saber algunos conceptos, tenemos que saber definirlas y sobre todo tenemos que saber también su importancia dentro de la química. ¿Por qué me importa saber la masa de la sustancia? Porque cuando tú seas químico, o cuando tú seas ingeniero, o cuando tú seas biólogo, o cuando seas industrioso, industriosos le decimos a los de industrias alimentarias en agraria, por si acaso, vas a manejar un montón de compuestos químicos. Muchos de ustedes se van a dedicar de repente a la explotación en alguna empresa, a producir algo. De repente, si eres pesquero, te vas a dedicar a producir algún tipo de alimento especial. Si eres de zootecnia, de repente te vas a dedicar a trabajar con fármacos o con hormonas, qué sé yo. Hay un montón de aplicaciones. Entonces, para eso tú tienes que saber algunas unidades importantes dentro de química, como por ejemplo la masa de las sustancias, el peso de las sustancias. Tienes que saber soluciones de todas maneras. Toda tu vida vas a estar relacionado con compuestos químicos a nivel de laboratorio. Si tú no sabes qué significa 4 molar, vas a meter la pata, ¿ok? Porque muchas de las sustancias a nivel químico se encuentran disueltas en soluciones. Si tú agarras una sustancia que es 4 molar y no sabes qué es unidad de concentración, no vas a poder trabajar con la sustancia. Los reactivos a nivel de laboratorio vienen generalmente concentrados. Y en los protocolos de investigación que vas a hacer tú en la universidad, digamos que tienes que hacer una reacción química en tu trabajo o en tu tesis o en tu proyecto de investigación. Recuerda que la agraria hace mucha investigación, en la agraria hacemos demasiada investigación. Tú vas a ser una de esas personas muy pronto, que seguramente se le va a ocurrir alguna idea locaza y la va a plasmar en algún proyecto de investigación que puede ganar concursos y puede ser incluso financiado por el Estado, por ejemplo, ¿ok? No puedes hacer un proyecto si tú no sabes diluir una solución. Los reactivos están muy concentrados, pero en los protocolos de investigación nos piden diluirlos. Entonces tienes que saber qué es molaridad, qué es normalidad. Tiene aplicación, no vayas a creer que esto solamente sirve para tu examen de admisión y ya. No, no, no. Todo lo que es química, y siempre te digo esto, todo lo que es química, sí lo vas a ver dentro de la universidad. ¿Qué es lo que yo no he visto en agraria? Es aritmética, por ejemplo. Aritmética sí como que me ha servido más para el examen de admisión. Pero de ahí adentro, bueno, no lo he visto mucho. Pero química lo ves siempre. Química lo vas a ver siempre. Así que esto que te estoy enseñando, o esto que te estamos enseñando juntamente con el profe Emerson, no es que vaya a servir solo para tu admisión, no, te va a servir adentro. Lo vas a volver a ver y obviamente un poquito más hardcore, con un poco más de level, pero sí lo vas a ver. ¿Ok?
Entonces, con esa ligera introducción, vamos a hablar un poquito de unidades químicas de materia. Lo primero que vamos a ver en unidades químicas de materia son las unidades de masa. Es lo primero que vemos. Y para eso necesito que diferencies a esto que estoy colocando acá, que sería el calcio. Por aquí voy a colocar al amoníaco y por aquí voy a colocar, se me ocurre, al óxido de calcio. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres sustancias que te estoy colocando? Oye, obviamente, este de aquí es un átomo, eso de aquí es una molécula y esto de aquí es una unidad fórmula o también llamada red iónica o red cristalina. Estamos hablando de un compuesto iónico, de un compuesto molecular y de un átomo. ¿Sí? Entonces, cada una de estas sustancias tiene una masa. Entonces, para los átomos, la masa se llama masa atómica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la masa de un átomo. Oye, ¿y en esto de acá cómo se llamará? Oye, parecido, pero en este caso se llama, ya no es un átomo, es una molécula. Se llama masa molecular. Porque ya es una molécula. Y en este caso, no es una molécula, oye, es una unidad fórmula. Así que le llamamos masa fórmula o peso fórmula. ¿Qué tienen en común estas tres masas? ¿Qué tiene en común la masa molecular, la masa fórmula y la masa atómica? Tienen en común el hecho de que ambas o las tres son muy pequeñas, son muy imperceptibles. Entonces, no se pueden medir fácilmente. ¿Cómo se mide la masa de un átomo? Mediante un aparato especial llamado espectrómetro de masas. De hecho, la agraria tiene su espectrómetro de masas. ¿Sí? Hay un curso en la universidad que se llama... ¿Cómo se llama este curso? Se me fue el nombre, te juro. Uy, se me fue el nombre. Tópicos de química orgánica. Y en este curso trabajamos mucho con espectrometría de masas. Un espectrómetro de masas es un aparato especial que mediante campos magnéticos sirve para medir cuánto de masa tiene una sustancia y para reconocer sustancias también. Entonces, los químicos han usado esa herramientita para calcular por espectrometría de masas la masa de una sustancia, la masa de un átomo. ¿Qué en común tienen estos tres? Te preguntaba. Y es que en cada uno de los tres casos que te estoy poniendo, la masa es bien chiquitita, bien pequeña, muy pequeñita. Como es muy pequeñita, no podemos trabajarlo a nivel de gramos. Así que se ha tenido que crear una nueva escala, una escala especial, la unidad de masa atómica. Entonces, la masa atómica es la masa relativa, y cuando digo relativa, me estoy refiriendo a que no tiene una unidad que tenga relación con el Sistema Internacional de Unidades. Recuerda que en el Sistema Internacional la unidad de la masa es el kilogramo. En este caso, no es una masa que tenga esa unidad. Por eso le llamamos masa relativa. Sirve para comparar. Es una masa relativa ¿de quién? De un átomo. Y si te estoy diciendo masa relativa, es porque tiene que estar en unidad de masa atómica. Y aquí vas a conocer entonces a la unidad de los átomos, las famosas UMAS. Las UMAS son las unidades para calcular la masa de átomos. ¿Y cuál será la definición entonces de la masa molecular?
similar a ella, solo que ya no hablamos de la masa de un átomo, hablamos de la masa de una molécula. ¿Qué viene a ser masa molecular entonces? Es la masa relativa de una molécula. Estoy hablando de una molécula. Obviamente, si te digo relativa, tiene que estar en U más. ¿Y qué será la masa fórmula? Oye, es igualita que ella. Entonces, ¿por qué la estudiamos separado? Porque esta sí es una molécula y por eso le puedo llamar masa molecular. Esta no es una molécula. No le puedo llamar masa molecular, así que le tienen que cambiar el nombrecito, más que nada por cuestión de terminología, por términos nada más, pero en realidad conceptualmente es lo mismo, porque también es la masa de él, la masa relativa de una unidad fórmula. Y si te estoy diciendo relativa, es la masa en U más. Entonces, fíjate que en común, la masa atómica, la masa molecular y la masa fórmula, estás trabajándola en las mismas unidades, en la unidad de masa atómica, una unidad muy pequeña. Oye, ¿y cómo sé su valor? Gracias a Dios, los químicos ya lo han calculado por ti. Tú no tienes que calcular nada acá. Tú ya lo sabes, es una información que está consignada en la tabla periódica. Ahora, ¿no vas a ir con tu tabla al examen? No, pues no vas a ir con tu tabla al examen, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes que aprendértelas, pero no todas. Normalmente las más conocidas, hidrógeno, oxígeno, carbono y por ahí quizás un poquito de nitrógeno. El resto va a ser dato en tu examen, no te asustes. Van a darte las masas como dato. Yo por los ciclos ya lo sé, obviamente. Entonces, si a mí me preguntasen la masa atómica de él, entonces yo te digo, la masa atómica del calcio es igual a 40 UMAS. Eso lo sabemos. ¿Cómo calculas la masa molecular de él? Oye, la masa molecular, o también llamado peso molecular, masa molecular o peso molecular es igual a la sumatoria de las masas o pesos. Voy a ponerle peso, ¿ya? Pesos atómicos individuales. Con esta formulita la vas a resolver. ¿Qué? Entonces yo puedo calcular la masa de una molécula sumando los pesos de cada átomo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, si tú sumas cuánto pesa el nitrógeno pesa 14. Un átomo de nitrógeno tiene 14 UMAS y un átomo de hidrógeno tiene una UMA. Pero como son 3, el peso molecular entonces de esta sustancia, del amoníaco, eso me da 17 UMAS. Lo mismo pasa aquí. Si yo quiero calcular el peso fórmula, solamente tengo que sumar los pesos individuales. Calcio 40 y oxígeno 16. Entonces el peso fórmula del óxido de calcio son 56 UMAS. Hasta ahora solo estoy presentando las masas pequeñitas en UMA. UMA tiene una relación. ¿Cuál es la relación? Es que esta masa relativa la puedo convertir en masa absoluta. ¿Y cuál es ese factor de conversión? Que no puedes olvidar. El factor de conversión es el siguiente. Una UMA equivale a 1,66
por 10 a la menos 24 gramos. 1,66 por 10. Un ratito, perdóname. Por 10 a la menos 24 gramitos. O sea que yo puedo convertir de UMAS a gramos. Sí, claro que se puede. Solo que es un poquito más fastidioso. Oye, si ¿cuál es el peso atómico del calcio? Tú no vas a decir son 40 UMAS, pero cada UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿el peso del calcio cuánto será? Vas a decir 40 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es un poquito complicado, ¿ok? Es muy pequeñito, es un 10 a la menos 24. En el denominador hay un 10 con 23 ceros. Es un poquito difícil. Entonces, para simplificar la situación, crean justamente esta unidad relativa, la famosa unidad de masa atómica. Pero hay un detalle. Tú no trabajas con cantidades pequeñitas. Cuando estás en el laboratorio, tú no agarras un átomo, no agarras una molécula, ni siquiera los puedes ver. Agarras cantidades considerables, un pocotón de esto y un pocotón del otro, y los mezclas. No estás agarrando cantidades pequeñas. Es imposible que yo diga, chapo un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, hago que reaccionen y tengo una molécula de agua y soy científico. No puedes. ¿Qué tienes que hacer? Agarras un poquito de hidrógeno, una cantidad apreciable que puedas manipular, que puedas ver, que puedas tocar, que puedas coger, un poco de oxígeno y vas a obtener un poco de agua. Entonces las masas que nosotros manejamos no son masas pequeñas, son masas grandes. ¿Cómo relacionar entonces una masa grande con una masa pequeña? Pues bien, una persona, un científico, propuso el concepto de mol. ¿Qué recuerdas del mol? ¿Qué viene a ser mol? Fácil y simple. Mol es un número, ¿ok? Es un número nada más. Oye, es que parece molécula y mol, suena a que es algo similar. No, no, no. Molécula es una categoría. Fíjate, es un tipo de sustancia. ¿Cuál es el concepto de molécula? Es una sustancia en el cual hay más de un átomo, que pueden ser átomos iguales o diferentes también. Recuerda que puede ser una molécula de oxígeno, por ejemplo, o sea, que pueden ser átomos iguales también, pero lo que los caracteriza es que están unidos por enlace covalente. Eso es molécula. Molécula es una categoría química. En cambio, mol no. Mol es solamente un número, es un valor numérico. Solo que este mol lo usamos para representar cantidades de sustancia a nivel químico. Y es que a alguien se le ocurrió lo siguiente. ¿Sabían que el carbono pesa 12 UMAS? ¿Ok? Sabían que el carbono pesaba 12 UMAS. A una persona, en este caso estamos hablando del famoso Avogadro, Amadeo Avogadro. A Amadeo Avogadro se le ocurrió lo siguiente. Oye, si un átomo de carbono pesa 12 UMAS, yo necesito que acá tener no 12 UMAS, sino 12 gramos. ¿Sí?
necesito tener 12 gramos, y ya no 12 uvas, porque a las uvas no las puedo ver, no las puedo manipular. 12 gramos, sí. Así que, en vez de tener 12 uvas, que sería un solo atomito, ahora voy a tener muchos átomos, bastantes átomos, de tal manera que la masa sean 12 gramos. Y después de pesar 12 gramos, contó cuántas partículas, en este caso átomos de carbono, había en estos 12 gramos. Y encontró que el número de partículas que había ahí era 6,022 por 10 a la 23. Dijo, espérate. Entonces, si yo tengo acá un átomo que pesa 12 UMAS, y ahora tengo acá un pocotón de carbono, que ya no es 12 UMAS, sino es más, es 12 gramos, y cuento cuántas partículas hay acá, estoy encontrando esta cantidad. Ajá. Vamos a ver si se repite. Hizo la prueba con otra sustancia, ponte que sea amoníaco. Ponte que sea amoníaco. El amoníaco pesa 17 UMAS. Dijo, tengo acá 17 UMAS para una sola molécula de amoníaco. Ahora quiero 17 gramos, un pocotón de amoníaco. Y contó, si acá tengo 17 gramos, ¿cuántas partículas habrá acá de amoníaco? Y vio que la cantidad se repetía. Entonces, ahí él instauró el concepto de mol. Es una cantidad, 6,022 por 10 a la 23. Entonces, ese concepto de mol lo vamos a usar a cada rato. Es lo que más usamos a nivel químico. ¿Ok? Entonces, el mol no es nada más que un valor numérico. Es un número, no es otra cosa, criatura. Es como si dijeras decena, es como si dijeras centena, es como si dijeras docena, como si dijeras millar. Si yo digo una docena de huevos, estoy diciendo 12 huevitos, ¿ok? Si yo digo una mol de huevos, estoy diciendo 6,022 por 10 a la 23 huevos. La mol no es nada más que un número. Que lo usemos en química porque su número se acomoda, sí, claro, lo usamos en química porque ha sido calculado para usarlo en química, como el ejemplo que te acabo de mencionar con el carbono, ¿sí? Sí se ha usado en la química. Se ha instaurado este número para usarlo en química, pero es solamente un número, ¿ok? No tienes que complicarte la vida. Es un numerito cuyo valor numérico es, y este numerito no te puedes olvidar, 6,022 por 10 a la 23. Este es el valor de mol. Esta es la definición de mol. Solo que como es un numerito que se usa en química, sirve para representar cantidades de sustancia. No vas a decir, pues, no dices una mol de huevos, ¿no? Porque es un número muy grande, serían muchos huevos, ¿sí? Sirve para representar cantidades de sustancia. ¿Que no lo puedo usar para huevos? Es un número, lo puedes usar donde quieras, pero no tiene mucho sentido si tú hablas de una mol de huevos, ¿no? Esto tiene más sentido cuando hablamos de cantidades grandes en química. Y ahí nace entonces el concepto de masa molar, que es lo que vamos a trabajar mayormente en los problemas. No sé si es que se llega a ver aquí, creo que sí. El concepto de masa molar. Este concepto es importante. La masa molar se representa con una M y un sombrerito encima. Ten cuidado porque por ahí he visto que a veces no suelen respetar la nomenclatura como debería ser.
Es una M con su sombrerito. ¿Para qué? Para que lo diferencies de molaridad, porque molaridad es una M sin sombrero, ¿sí? Ten cuidado, no los vayas a confundir. ¿Ah? Una cosa es molaridad y otra cosa es masa molar. ¿Qué viene a ser la masa molar entonces? Oye, la masa molar es parecida a ellas. ¿Cómo que parecida? No, espérate, no es parecida. Son cosas completamente diferentes, ¿ok? Una cosa es 12 gramos y otra cosa es 12 UMAS. ¿Pero son 12? Sí, pero las unidades hacen que sean diferentes. Ten cuidado, no es lo mismo. La masa molar es la masa de una mol. ¿Y qué cosa es una mol? Acá tienes el valor. Una mol es todo esto. Es la masa de una mol de sustancia. Y como ya es una cantidad apreciable, grande, manipulable, observable, tócame que soy realidad, ¿ok? Esta masita sí puede estar expresada en gramos. Entonces es la masa de una mol de sustancia y es expresada en gramos. Y si hablamos de gramos, estamos hablando de masas absolutas. Entonces, si tú tienes acá, yo te pongo como ejemplito la masa molar del calcio, ¿cuánto me vas a decir que pesa el calcio? El calcio, un átomo de calcio, pesa 40 UMAS. Pero esta no es la masa de un átomo de calcio. Esta es la masa de toda esta cantidad de átomos de calcio. Es una mol. Por lo tanto, numéricamente, el número lo vas a poner igual, pero las unidades ya no son UMAS. Ahora las unidades son gramos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la masa atómica y la masa molar? Es que esta es la masa de una solitaria, así como tú, triste y solita, pequeñita, molécula. Una sola criatura, una sola, pesa 40 UMAS. Esta no es la masa de una sola, es la masa de ¿cuánto? De 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Aquí no estoy hablando de un átomo, no, estoy hablando de un montón. Y como ya es un montón, tú puedes percibir, puedes pesar, puedes tocar, puedes ver. Son 40 gramos. Aquí en mi mano, imagínate que esto fuera fuera calcio, tengo ya un poquitito de átomos de calcio. Pesan 40 gramos. Si te estoy diciendo que acá hay 40 gramos en moléculas, o perdón, mejor dicho, en átomos, esto en átomos es 6,022 por 10 a la 23. Y funciona para cualquiera de ellas. O sea que si yo te digo, ¿cuál será la masa molar? Si yo te digo cuál será la masa molar, ya, vamos a hacer el amoníaco, ¿ok? Del amoníaco, tú me dices, oye, si una molécula de amoníaco pesa 17 UMAS, una mol de amoníaco también pesa 17, pero ya no en UMAS, porque te estoy hablando de la masa de una molécula, no, te estoy hablando de la masa de una mol de moléculas. Por lo tanto, su masa ya no es en UMAS, es en gramos. Espero que me entiendas porque hay muchos detalles en el planteamiento del problema. La gente está muy acostumbrada a aplicar fórmulas, seguramente que por ahí alguno de tus profesores en tu amplia trayectoria de preparación te ha enseñado formulitas, te ha enseñado maneras fáciles, te ha enseñado reglas de tres simple, pero nosotros tratamos tanto el Supremo Kaiosama Emerson como yo, tratamos de trabajarlo esto con con el factor unitario, con el método de reducción a la unidad llamado factor unitario.
que es lo que te voy a intentar enseñar el día de hoy. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el factor unitario que vamos a ver el día de hoy es un método formal, es la manera formal de resolver problemas. En la universidad te van a pedir que hagas método del factor unitario. No vas a estar haciendo reglas de 3 a cada rato. En la universidad los problemas son un poquito más complejos. Entonces, si tienes un problema un poco complejo, vas a tener que hacer regla de 3 acá, otra regla de 3, otra regla de 3, otra regla de 3, para que recién llegues a la respuesta. Y eso no es un método formal. El método formal en unidades químicas de masa es la reducción a la unidad, o también llamado factor unitario. Así que tienes que saber. Ahora, va a costar si es que tú estás acostumbrado a hacerlo de otra manera. Lo sé, lo sé. En todos estos 4 años de experiencia laboral dictando química, he encontrado gente que se complica un poquito cuando hace factor unitario. Vas a ver que es facilito, pero tienes que abrir tu mente, por favor, tienes que abrir tu mente. Apóyame en eso, por favor. ¿Ya? Es sencillo, es muy sencillo. Y recuerda que te va a servir en la universidad también. Bien. Entonces, ya sabes la diferencia. Es importante, criatura de Dios, que sepas la diferencia entre masa atómica, masa molecular, masa fórmula y masa molar, que es la que más vamos a emplear. Esta es la más importante para mí. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esto. Ahora, ¿cómo es que yo transformo entonces de una a otra? Vamos a hablar del factor unitario. El método del factor unitario es directo. No te voy a decir al ojo, obviamente, no tienes que analizar un poquito, pero es más directo. Solo que implica que tus conocimientos, tu teoría, debe estar muy clara, muy clara. Si yo quiero aplicar el método del factor unitario, los conceptos tienen que estar clarísimos, re clarísimos. Pucha, y si no está, uy, no. Si no tienes los conceptos claros, vas a tener que recurrir a un metodito que se conoce como el método del triangulito, que seguramente tú ya lo has visto. El método del triangulito, de hecho yo no lo conocía, y si lo buscas en los libros tampoco los vas a encontrar. Es un método que me enseñó Emerson, el supremo Kaiosama Emerson, en sus, no estoy seguro si es que tiene como que 18 años dictando, en todo ese tiempo que viene dictando, ¿ok? No me voy a atrever a dar un número. Sería faltarle el respeto al Dios. Entonces, el método que en el tiempo en el que él viene trabajando, él ha desarrollado una especie de método que le ha puesto el método del triangulito, para que tú te puedas orientar un poco mejor y puedas aplicar el método del factor unitario. Ahora, yo ya no uso el triangulito, porque en realidad el triangulito es solamente para niños de academia. Pero ya con la práctica lo vas a dejar de usar y vas a hacer directo nomás. ¿Sí? Pero como tú eres un bebé, eres nuevo todavía, aún apóyate de este método del triangulito que sí sirve, es muy interesante. Vas a ver que es muy interesante el método del triangulito. Sí sirve, ¿eh? No creas que no. Sí sirve. Y en la universidad ya no vas a hacer triangulito, no seas rochoso. Pero ya en la universidad ya va a ser un poco más directo, ¿sí? Porque ya los conceptos van a estar mucho más claros todavía. Mientras tanto, no. Así que hablamos del famoso método del triangulito. La idea en el método del factor unitario es que tú encuentres equivalencias, encuentres una relación entre los números que vas a operar y cuando los dividas, eso es la unidad. Te pongo un ejemplo. Oye, yo tengo acá una cifra que es 40 y si le multiplicas por 5,
y le divides entre 5, oye, 5 y 5 sigue siendo 1. Así que si yo a esta expresión, que es 40, le multiplico por algo y le divido entre algo, y estos son iguales, esto es un 1. Así que un 40 por un 1 sigue siendo 40. Esa es ese es el principio, digámoslo así, que vamos a usar en el método del factor unitario. Vamos a agarrar un dato, el dato que tenemos, y lo vamos a multiplicar por 1. Y eso va a seguir siendo lo mismo. Pues no tiene chiste entonces. No, es que ahora no solamente voy a trabajar con cantidades numéricas, también con sus unidades. Y tengo que encontrar una equivalencia entre números. Ponte que yo tenga esto. Una mol. ¿A cuánto equivalía una mol? A 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Digamos, por ejemplo, digamos que estoy hablando de una molécula de amoníaco. Oye, si tú divides él entre él, esa cantidad tiene que ser 1. Que espérate. ¿Cómo que 1 entre 6,022 por 10 a la 23 va a ser 1? No seas loco. Sí lo es. Y no estoy yendo en contra de la matemática, por si acaso. Solo que aquí estoy considerando no solamente la cantidad numérica, sino también las unidades. Y es por eso que esta es una equivalencia. Si tú multiplicas a una cifra por esto de acá, la cifra no se va a alterar, porque estas de acá son equivalencias. Espérate que te voy a explicar un poquito mejor. ¿Ok? Espérate que te voy a explicar un poquito mejor. Vamos a poner aquí un ejemplito chiquitito, ¿ok? Digamos que, a ver, se me ocurre. Se me ocurre que, vamos a ver quién está conectado. Sandrito, ¿ok? Vamos a poner Sandrito. A Sandrito le gusta desayunar huevos fritos. Entonces, Sandrito va a ir a comprar huevos. Sandrito, vas a comprar, a ver, vamos a ponerle 48, 54. Okay. Sandrito compra 54 huevos para su semana. Mira, para su semana. Mira qué trabón. Para su semana. ¿Ok? 54 huevitos para su semana. Ese es el dato. ¿Ok? Este es el dato. 54 huevitos. 54 huevitos. Ese es el dato. ¿Sí? Ahí está. Ahora, va a comprar 54 huevos para su semana, pero la docena de huevos, su casera, la docena cuesta, no sé, a ver, son 12 huevos, el kilo trae 6 soles, un kilo trae 16 huevitos. Vamos a ponerle 5 soles, ¿ok? La docena cuesta 5 soles. Mira, una docena, 12 huevos, cuestan 5 soles. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto necesita Sandro? Oye, es una pregunta sencilla. Es una pregunta fácil. Eso lo resuelve una criatura de primaria. Sí, claro. Pero ahora yo le quiero dar el enfoque del factor unitario usando el método del triangulito. Voy a encontrar equivalencias entre todos ellos, pero para eso me voy a apoyar de la herramienta llamada el triangulito. Ok, ¿qué sabes tú? ¿Qué relación puedes encontrar?
Aquí hay una relación. La docena cuesta 5. Entonces, una docena de huevitos. Eso vas a poner en un vértice del triángulo y en los otros vértices vas a colocar, en los otros vértices vas a ir colocando algunos otros datitos que tengan alguna equivalencia con la docena de huevos. Por ejemplo, una docena de huevos cuesta, dice, 5 soles. Una docena de huevos cuesta 5 solcitos. Además, fíjate que aquí te están hablando de huevos, no de docenas. Si este es el dato, la unidad tiene que aparecer en los vértices. Una docena de huevos en unidades, ¿cuánto es? Son 12 huevos. Date cuenta que en mi triángulo, en los vértices de este triangulito, están apareciendo huevos y precio. ¿Qué es justamente lo que yo quiero? Quiero precio, quiero dinero y además tengo como dato huevos. Las unidades de lo que tienes acá también tienen que aparecer acá para que puedas hacer el método del factor unitario. Entonces, acá tengo como dato los huevos, acá están. Ojo que no digo docenas, digo huevos. Y la pregunta es el dinero. Acá está el datito del dinero. Pero ya tienes una relación, tienes una equivalencia entre estas tres cantidades y todas estas divididas son 1. Una docena de huevos equivale a 5 soles. Es 1. Una docena de huevos equivale a 12 huevos. Eso también es 1. Si divides él entre él, es 1. Si divides él entre él, es 1. Si divides 12 entre 5, también es 1. ¿Que 12 entre 5 es 1? No, no, no. No el número, ¿va? Con todo y sus unidades. Recuerda que por cada 12 huevitos, ¿cuánto de plata necesitas? 5 so. Entonces, hay comunidades y todo, eso sí es equivalente, sí es una equivalencia. Ya tienes el triangulito, tienes toda la información en tu triangulito. Ahora sí, vamos a usar el método del factor unitario. Entonces, esto de acá era solamente para calcular los datos. ¿Ok? ¿Sirve mucho hacer triangulitos? Sí, criaturas, sirve. Úsalo, por favor. Hazlo, hazlo, hazlo. Bien, 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 bien. Ya te leí. Ya te leí. Espérame que voy a apagar la luz para que se vea. Ya está. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Mira, ¿cómo se hace el factor unitario? Se hace así. Mira, ten cuidado. Factor unitario. Usamos factor unitario apoyándonos del triangulito. El factor unitario lo vas a trabajar así. Vas a poner el dato del problema. Este es el dato. Y a ese dato le vas a multiplicar por 1 para que siga siendo lo mismo. Que por 1, sí, por 1. Pero ese 1 tiene que ser una equivalencia. ¿Y qué cosa vas a hacer? Vas a multiplicar de esta manera. Lo que quieres sobre lo que tienes. Lo que quieres sobre lo que tienes. Eso vas a hacer. No te entiendo muy bien, ¿ah? Tranquilo, mira. ¿Por qué voy a multiplicar por lo que quiero sobre lo que tengo? Porque cuando tú hagas eso, se van a anular las unidades entre el dato que tienes y lo que tienes en el triangulito. Aguanta, a ver, vamos a resolver. Oye, ¿cuál es el dato? Tú quieres, Sandrito quiere comprar 54 huevos. Eso es lo que quiere comprar Sandrito. 54 huevitos. Ese es el dato.
Ahora vámonos al triangulito. Esto de aquí, lo que quiero sobre lo que tengo, sale del triangulito. Tiene que haber una relación, en lo que acabo de encontrar en el triangulito. Y te dije que todos ellos están relacionados y valen la unidad. Entonces, ¿qué cosa quiero? Quiero dinero. ¿Y qué cosa tengo de dato? Los huevos. ¿Dónde están dinero con huevos relacionados? Están aquí en este vértice el dinero y están aquí en este vértice tus huevitos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que quiero sobre lo que tengo, lo que quiero son dinero y lo que tengo son huevos. Claro que si tengo huevos, ahí está. Lo que quiero dinero. Lo que tengo huevos. ¿Cuál es la relación? Que cada 12 huevitos cuestan 5 SOP. Muy bien. Esto, criatura, es el factor unitario. El factor unitario es esto de acá. ¿Ok? Es como si fuera la unidad. Entonces, ya está. Ya tengo. Oye, se te van tus huevos. ¡Au! Se te van tus huevos. ¿Ok? Y listo. Solamente tienes que multiplicar 54 por 5 entre 12. ¿Ok? Para no hacerla larga. Me da flojera operar. La respuesta debe ser 22,5. Entonces, ¿cuánto necesita Sandrito? 22,5. Y fíjate que te está quedando la unidad. ¿Ah? Esto es lo que te queda. 22,5 soles. Y esa es la respuesta. Algo así vamos a trabajar el día de hoy a nivel químico. Este ejemplo, bueno, es un ejemplo sencillo, no te pases. Esos huevos y plata y nada más. ¿Ok? No te estreses. Pero en química es igual, es igualito. Vas a hacer el mismo método del triangulito. Si ya tienes level, si eres ya una criatura con nivel, puedes omitir el triangulito y hacerlo de frente también. ¿Sí? Pero esta es la manera formal. No se hacen reglas de 3, no se hace con formulitas. Sé que tus profesores te enseñan formulitas, te enseñan varios métodos, pero esta es la manera formal de hacer reducción a la unidad. Y es el primer tema, si no me equivoco, en química general. Ten en cuenta que en agraria muchos profesores no hacen regla de 3 y prefieren que lo trabajes así como factor unitario, así que tienes que aprenderlo. ¿Sí? Me lo enseñaron a mí cuando estaba en la academia, te lo enseño a ti ahora para que no tengas complicaciones. Y créeme que sí he visto gente padecer en la universidad en su primer ciclo cuando no sabían qué hacer en factor unitario. Así que tienes que aprenderlo. ¿Ok? Listo, criatura. Hasta ahí entonces esa partecita. Vamos ahora a hablar de otras sustancias. Uy, no te creo. El reflejo 45 entre 2. ¿Qué? ¿Qué es lo que no se ve, criatura? A ver, déjame ver acá en mi pantalla. ¿Qué es lo que no se ve? Allá, el ejercicio. Ahí llegas a verlo. Es el foquito que fastidia. Avísame si llegas a verlo. Porfa, avísame si llegas a verlo. No sé si el delegado puede tomarle foto para poder continuar. Voy a borrar esa partecita, ¿ya? Listo, avisa. Avisa, voy a pasar a la otra partecita que vendría a ser gases, unidades de volumen.
Borró. Espero que estés atento. Espero que me estés escuchando. Es facilito, los ejercicios son sencillos. Mientras tengas clara la teoría, mientras sepas que es masa molar, masa atómica, masa molecular, masa fórmula, es facilito. Resolver los problemas son recontra divertidos. Ahora, tienes que tener cuidado también en que a veces te ponen trampitas en las preguntas. ¿Qué trampitas? Te ponen sustancias que son diatómicas y tú las asumes como monoatómicas. Y ahí como que te marean un poco también. Es otra estrategia que van a usar para marear. Pero estoy seguro que no te vas a dejar porque tú eres una criatura recontra talentosa. Oye, criatura, mira por acá. Vamos a hablar ahora de unidades de volumen, ¿ok? Ya hemos visto unidades de masa. Lo siguiente que nos tocaba ver son unidades en volumen. Unidades volumétricas. Cuando trabajes con volúmenes para sólidos y líquidos, es sencillo, ¿ok? Para sólidos y líquidos, en el caso de sólidos y líquidos, recuerda que muchas veces el volumen de los sólidos y líquidos están condicionados por temperaturas. Hablamos mucho de dilatación, por ejemplo. Eso lo vas a ver en física. ¿Ok? Lo que tienes que recordar aquí en química es que para sólidos y líquidos, el volumen está relacionado con un concepto conocido como la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Que dimensionalmente, recuerda que dimensionalmente la masa está en kilogramos y el volumen está en metros cúbicos. Dimensionalmente tenemos esa relación entonces, son sus unidades. ¿Ok? Por ejemplo, la densidad del agua es igual a 10 al cubo kilogramos por metro. Aguanta. No me dijiste, no, me ha dicho mi profe que la densidad del agua era 1. Sí, claro, es 1, pero es 1 gramo por mililitro. Y estoy hablando de sus unidades oficiales. Kilogramos por metro cúbico. Esto de aquí es lo que conocemos como densidad. Entonces, por acá vamos a poner la leyendita. Rho viene a ser la densidad de la sustancia. M viene a ser la masa. Y V viene a ser el volumen. Espérate, me estás diciendo que los sólidos y líquidos tienen densidad, pero los gases no. No te estoy diciendo eso. Los gases también tienen esto. Solo que en el caso de gases vamos a usar otros conceptos más. A nivel de academia, los líquidos vas a manejarlos generalmente con su densidad. ¿Ok? Vas a relacionarlos con su densidad. Y eso lo vamos a ver más en soluciones. En cambio, en gases, los gases son sustancias un poquito diferentes. Su comportamiento es diferente, presentan alto movimiento en sus moléculas
debido a que tiene una energía cinética molecular elevada. ¿Sabes cómo es un gas? No lo puedes ver, pero el gas está en toda mi habitación. Es que las partículas están muy separadas entre sí, ya que tienen una energía cinética molecular muy elevada. Hay un movimiento caótico, las partículas están separadas, su nivel de entropía es elevado, pueden difundir. Oye, si yo acá agarro mi perfume y suelto un poquito de perfume por acá, estas partículas del perfume van a llegar hasta mi otra pared. Es más, van a salir por mi puerta y van a llegar al cuarto de mi vecina. Y mi vecina va a poder percibir el olor de mi perfume. Porque el gas, oye, es un ejemplo nada más, a no ser mal pensado. El gas es una sustancia que puede difundir. ¿Qué significa difundir? Que puede atravesar otros cuerpos. Es capaz de atravesar otros cuerpos. ¿Ok? Tú puedes percibir que un pescado se ha podrido porque ese olor es una sustancia química en realidad. ¿Ok? Y esa sustancia química atraviesa otra sustancia química llamada aire para llegar a tu naricita, a tus, ¿cómo se llama esto? A tus quimiorreceptores en tus fosas nasales. ¿Ok? Entonces, otra característica del gas es que se puede comprimir. Tú puedes ejercerle presión al gas y puedes reducir su volumen. A ver, comprime a un sólido. Este es mi sólido, es un plumón. Lo quiero comprimir y quiero que el volumen de mi plumón disminuya. Aplasto y aplasto y aplasto y lo que voy a provocar es que mi plumón se rompa. Pero su volumen va a seguir siendo el mismo. No pasa eso en un gas. Tú tienes un cilindro con un gas y lo puedes comprimir tranquilamente. Ahora, no hay una compresión total, obviamente, ¿no? La compresión va a durar hasta que el recipiente se reviente. Por ejemplo, tú tienes una bolsa con aire y a esa bolsa con aire le vas aplastando. La bolsa con aire no se revienta inmediatamente. Va como que cediendo un poquito, hasta que las moléculas se comprimen un poquito más. Se comprime, pero ya llega un momento en el que la presión es tanta que tu bolsa se revienta. ¿Ok? Aquí está mi bolsa, acá hay un gas, un recipiente, yo le voy aplastando y no revienta. Fíjate que el gas está reduciendo y se están comprimiendo acá las partículas hasta que se reventó la bolsa. ¿Te das cuenta? El gas se puede comprimir. Otra particularidad del gas es que el gas es efusible. ¿Qué es efusibilidad del gas? No, no encuentro mi globo, amigos. Iba a hacer un ejemplo con un globo, pero no sé dónde lo metí. Ya olvídalo. Si ya, después ya lo haces en tu casa. Juega, chapas un globo, ¿ok? Chapa tu globo en tu casa. Inflalo, sopla tu globo. Sopla tu globito. Lo amarras bonito. Y a ese globo hazle un huequito. Ese gas va a salir por el huequito del globo que le has hecho. A eso se llama efusión. A ver, haz lo mismo con un sólido. El sólido no sale, ¿verdad? Tú tienes un sólido, el sólido no va a salir, a no ser que las partículas sean pequeñitas, obviamente. En el caso de gas, el gas puede salir por agujeritos chiquititos. A eso le llamamos efusibilidad. Entonces, ¿qué características tiene el gas? Vamos a poner acá. Son compresibles, altamente compresibles. ¿Qué significa compresibilidad? Que puedes reducir su volumen. Puedes reducir su volumen hasta cierto punto, obviamente. Es más, puedes trabajar con la presión, puedes aumentar la presión y puedes bajar la temperatura. Si tú a un gas le aumentas la presión y le bajas la temperatura, la compresión es tan alta que ese gas va a pasar a ser un líquido. Hablamos de un proceso llamado licuación. El gas se puede licuar. Ok, los gases tienen alta entropía.
alto desorden a nivel de sus partículas, alto desorden molecular. A eso le llamamos entropía. Y los gases son bien interesantes, ¿ah? Parece mentira, pero los gases están en muchas partes y son muy interesantes y han sido estudiados desde la antigüedad. Han sido motivo de estudio por los científicos curiosos, ¿no? Son difusibles, se difunden. Son efusibles. Toma tu globito, pincha con una aguja tu globito y vas a ver que el aire va a salir por ese huequito. Eso es efusión. A ese proceso se llama efusión. Ahora, escúchame. Los gases, estudiar realmente un gas es complicado, porque los gases tienen muchas cositas que no se pueden estudiar de manera sencilla. Su energía es muy alta. Sus relaciones entre ellos es un poquito complicada. Entonces, nosotros vamos a hablar de gases ideales. Como nos da flojera, como da flojerita, y queremos que las cosas sean un poco más sencillas, los químicos, los científicos en general, han creado un modelo ideal, el modelo esperado, el modelo perfecto. ¿Ok? A eso le llamamos gases ideales. Un gas ideal es solamente una suposición, es una imaginación, es algo, es un concepto para gases que alguien se imaginó, pero no existe, no es real. Gases ideales es lo que tú quieres, lo que tú esperas, ¿ok? Es como que tú, oye, yo tengo una, por ejemplo, ya yo, uno de mis amores platónicos es Scarlett Johansson, ¿ok? Entonces yo quiero de acá a un futuro tener hijos con Scarlett Johansson. Pero es que no se va a poder, pues hermano, no se va a poder, ¿ok? Es una idealización, es un supuesto. Es lo mismo para gases ideales. El gas ideal es un gas perfecto, que no existe, es solamente un supuesto. Ten cuidado. ¿Y por qué lo han puesto entonces? Porque sus características nos sirven para simplificar un poco las cositas y poder estudiar a los gases con tranquilidad. Estudiar a un gas es bien complicado, mis hermanos, pero con los gases ideales se simplifica la cosa, ¿ok? Así que vamos a ver qué características tiene un gas ideal. Te leo. Ay, ya te leí, te odio. Criatura, ¿que así va a ser? Ya, tranquilo. Criatura, ¿qué características tiene que tener un gas para ser ideal? ¿Cuáles son las características de un gas ideal? Yo te leo. Yo te leo. ¿Qué características tiene que tener? Sandrito, no empieces. ¿Qué características tiene que tener una sustancia, o perdón, un gas para llamarse ideal? ¿Habla? ¿Usted no? No. Espera, las chaves lo están mandando acá. Espera, déjame que lo leo acá. No. Ajá, ahora sí. Ahora sí. No. Criatura, no confundas, por favor, no confundas gases ideales
con condiciones normales. ¿Ah? Una atmósfera y 273 Kelvin en temperatura, eso es condiciones normales. Eso es condiciones normales. No tiene nada que ver, ¿ah? Otra cosa. No es eso, ¿ah? Ok. No. Condiciones normales es otra cosa. No. No hay fuerzas de atracción. Muy bien, Sebastián. Eso sí. Eso sí. Bien, Kevin. Eso sí. Eso sí. Los gases ideales van a tener estas características. Lo pongo rapidito para no perder tiempo. ¿Ok? Características de un gas ideal. La primera característica es que el volumen de las partículas es despreciable. Aguanta. Entonces, cuando hablas del volumen del gas, ¿de qué estás hablando? Del volumen del recipiente. Es que, mira, tú tienes un recipiente con gas, ahí está una partícula, otra 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 partícula, hay muchas partículas. Y entre partícula y partícula hay espacio. Eso es vacío. Lo que está entre partícula y partícula de gas es un vacío. Es un espacio intermolecular o interatómico, como quieras. Pero es vacío. El volumen del gas sería el volumen de él, más el volumen de él, más el volumen de él. O sea, el volumen de cada particulita, porque el resto es vacío. El resto solamente es espacio entre las moléculas. Entonces, si yo te digo, ¿cuál será el volumen del gas? Tendrías que sumar el volumen de cada bolita. ¡Hala, qué flojera! ¡Qué flojera! Es un montón. Entonces, para simplificar un poquito la cosa, ¿qué dicen los científicos? No nos importa el volumen del gas, es despreciable. Entonces, ¿cuál será el volumen? Hay que poner el volumen de todo el recipiente, pues. Y ya está. Nos ahorramos chamba. El volumen del gas tiene que ser el volumen de todo el recipiente. ¿Para qué vas a sumar los volúmenes de cada bolita? Entonces, primer postulado, el volumen del gas en gases ideales es despreciable. Se usa el volumen del recipiente. Perdóname. Tengo COVID, creo, amigos. Oye, ¿qué pasaría si en este recipiente las partículas, obviamente sabes que las partículas se están moviendo, ¿verdad? Las partículas en el gas se están moviendo, ¿verdad? Las partículas se están moviendo constantemente y entre ellas van a chocar y en algunos casos, al chocar, van a ejercer cierta atracción entre ellas o de repente cierta repulsión. Entonces, lo real es que las partículas tienen que relacionarse entre ellas mediante fuerzas de interacción. ¿Qué pasaría si esta partícula se atrae un poquito con esta partícula? Hay ligeramente una atracción entre estas dos, se enamoraron, ahí están a punto de besarse. ¿Ok? El movimiento de las partículas del gas no va a ser el mismo, ¿verdad? Porque estás haciendo que importe las fuerzas intermoleculares. Estas dos se están acercando, interactúan entre ellas y el movimiento del gas está siendo afectado. No se mueven libremente porque van a aparecer fuerzas intermoleculares. ¡Oh, qué flojera! Tengo que calcular ahora cómo es que si interactúan ellas y cómo reduce su movimiento, o cómo interactúan ellas y cómo se reduce su movimiento. Mucha flojera. Entonces, mejor decimos, no importa las fuerzas intermoleculares. No nos importa.
las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Ahora, algo más. Las partículas generalmente se están moviendo, se mueven y van a chocar contra las paredes del recipiente. Recuerda que cuando una sustancia choca con otra, aparece una fuerza no conservativa, ¿verdad? Porque aquí va a chocar. Esta va a chocar con esta. Fíjate que cuando la partícula se desplaza hacia acá y choca con el recipiente, hay una fuerza normal de contacto. Esa fuerza es una fuerza no conservativa que va a hacer que la energía se pierda. ¿Ok? Si tú estás yendo contra una pared, estás corriendo y te chocas contra una pared, tu cara se calienta por el choque y pierdes movimiento, pierdes energía cinética. ¿Ok? La energía que tenías en tu movimiento, tu energía cinética, se convierte en calor y se pierde energía al medio ambiente. Eso también pasa con las moléculas. Las moléculas al chocar contra el recipiente van a perder energía en este choque, producto de esta fuerza no conservativa. Y esa energía se va a ir al medio, de tal manera que el gas va a ir perdiendo energía. Y eso va a reducir también el movimiento de tus moléculas. Mientras menos energía, menos te vas a mover. Entonces, a nivel academia, o bueno, no a nivel academia, en realidad también lo ves a nivel universitario. A nivel gases ideales, decimos que los choques no deben liberar energía para que las moléculas sigan teniendo el mismo movimiento, sigan teniendo la misma energía. A eso, ¿qué le decimos? Choques elásticos. Las partículas de un gas tienen choques elásticos. ¿Qué significa choques elásticos? Que cuando choquen las partículas con las paredes del recipiente, no va a pasar nada en su energía, no va a perder energía producto de ese choque. ¿Ya? Ahora, una vez que sabes esas cositas, aquí faltan unos 2 postulados más que no te voy a contar, ahí la vamos a dejar. Básicamente son estos 3 los que más me interesaban. Vamos a hablar de las variables de estado. Y es que un gas ideal condiciona su comportamiento gracias a las variables de estado. No pasa esto en sólidos, no pasa esto en líquidos, solamente para gases. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la ecuación general de gases ideales, que tú lo conoces con el nombre de pavo ratón, pero pavo ratón es un nombre para niños de salón 3. Tú eres un casi universitario, así que ya no se llama pavo ratón para ti. Para ti es con su nombre real, ecuación general de gases ideales. La ecuación general para gases ideales. Muchos científicos han estudiado a los gases. Avogadro, Bernoulli, Boyle, Marriott, Graham, Boltzmann, muchos científicos, ¿ok? Y existe una ecuación que nos ayuda a poder describir un poquitito del comportamiento de los gases. A esta ecuación la llamamos la ecuación general para los gases ideales. El famoso pavo ratón, que tú lo conoces. ¿Qué pasó, amiga Alessandra? ¿Qué tienes que recordar de ese pavito? Espérame.
Ojo que condiciones normales es otra cosa. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué pasó, Fer? Fer. Fernando. ¿Qué fue, Fernando? Ah, perdón, Fer, perdón. Ya. Ok. Ya, espérame. Dame un ratito, ¿ya? Déjame checarlo, a ver. Espérame. Un ratito, por favor. Dame un minuto. Termino esta partecita. Termino esta partecita, porfa. Y te ayudo, Fer. Termina esta partecita rapidito. Ahí te ayudo, lo prometo. Dame un ratito. Paciencia. Entonces, vamos a hablar aquí de Pao-Redon o ecuación general de gases ideales, donde P viene a ser la presión. ¿Y qué cosa viene a ser la presión? La presión es el número de choques de los gases, de las partículas de los gases contra las paredes del recipiente. Y es que cuando las partículas choquen contra las paredes del recipiente, hay una fuerza de las partículas contra la pared del recipiente por una unidad de área. Y a fuerza por unidad de área le llamamos presión. Sumamos todas las fuerzas de las partículas contra las paredes del recipiente, todititos los choques, y los dividimos entre el área total, y a eso le llamamos presión del gas. ¿Qué tiene que ser internacional de unidades? En pascales. Pero hay varias unidades para presión. Milímetros de mercurio. Tenemos por aquí atmósferas, que son las que más vamos a usar. Pero hay torricelli, hay bar, hay milímetros de agua. Hay varias unidades, ¿ok? Nosotros nos vamos a concentrar en pascal, milímetro de mercurio y atmósfera. Esas tres para nosotros. V es el volumen, que generalmente tiene que estar en litros, generalmente. T viene a ser temperatura, pero la temperatura la vas a trabajar de manera absoluta, o sea, en Kelvin. Ojo que no se dice grados Kelvin, ¿ah? Grados es solamente para Celsius y Fahrenheit. Kelvin no tiene la bolita acá, no es grado Kelvin. Ten cuidado. Donde N viene a ser el número de moles, y eso lo hemos visto al inicio de nuestra clase el día de hoy, y R es la constante universal para gases ideales. En nuestro caso, el valor de R nos lo van a dar, pero no estaría de más que te lo aprendas. No estaría de más que lo aprendas. ¿Ok? En esta constante puede asumir a nivel academia, vamos a hablar solamente de 3 valores. Digo solamente porque hay más. Hasta donde yo recuerdo, yo me sé 8 valores para R. Tú solo tienes que aprenderte 3. ¿Cuáles son? 0,082 cuando trabajamos en atmósferas,
las unidades serán atmósferas litro, mol Kelvin, 62,4 cuando trabajas en milímetros de mercurio. Y 8,3 cuando trabajas en kilopascales. Kilopascales por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, ¿de qué va a depender estos valores? De en qué esté tu presión. Si tu presión está en atmósferas, 0,082. Si tu presión está en milímetros de mercurio, 62,4. Si la presión está en kilopascales, 8,3. Y esto. Ahora, aquí es justamente la parte en la cual tú me estabas mencionando. A condiciones normales. Un caso especial de los gases ideales es cuando hablas de condiciones normales. En realidad, condiciones normales es un concepto relacionado con presión y temperatura. Entonces, condiciones normales significa ¿qué cosa? A una atmósfera de presión y una temperatura de 0 grados Celsius, que equivale a 273 Kelvin. Sí, es el problema. Perdóname, tengo la garganta un poquito fastidiada. Amigos, no consuman porquerías, por favor. Escúchame, cuando tú tienes una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin, ¿qué va a pasar con el volumen? Cuando tus variables, ojo que estas de acá son las llamadas variables de estado, ¿ah? Estas de aquí se consideran variables de estado. Las variables que condicionan el comportamiento de un gas son las variables de estado. Así se les llama, ¿ok? Ahora, cuando estas variables, presión y temperatura, ya tengan valores conocidos, o sea, una atmósfera y 273 grados Kelvin, si tú reemplazas estos valores en la ecuación de gases ideales, el volumen me va a salir 22,4 litros. O sea, si gustas, compruébalo en casa, ¿ok? Compruébalo más ratito. Reemplaza estos valores, una atmósfera y 273 Kelvin, obviamente para una mol, y usando la constante, si está en atmósferas, sería 0,082. Y saca el volumen, eso me va a dar 22,4. Solo que para ya no estar haciendo eso, de frente tú vas a decir lo siguiente. Voy a poner acá una mol. No importa la fórmula del gas. No importa qué gas sea. Puede ser hidrógeno, un gas muy pequeño. Puede ser metano, un gas muy grande. No importa la fórmula. Lo único que me importa son estas condiciones. Una atmósfera, 273 Kelvin, 273 Kelvin. Y además, ¿qué cantidad de sustancia? Una mol de un gas. Una mol de un gas. Cuando una mol de cualquier gas, el gas que quieras, el gas que se te antoje, el gas que tú quieras, cuando una mol de cualquier gas esté a una atmósfera y a 273 Kelvin, el volumen que ocupa es 22,4. Y esto se usa mucho en problemas de admisión. Cuando veas condiciones normales, automáticamente tu cabecita, ¿qué cosa va a decir? Que una mol de ese gas ocupa 22,4 litros. Sea el gas que sea el gas que quieras. Y si no me crees, reemplaza los valores en tu fórmula original y te tiene que salir ese valorcito. ¿Ok? Listo. Para terminar, existe lo que se llama, no sé si puedo borrar esta partecita,
Avísame, confírmame rapidito, por favor. ¿Puedo borrar? ¿Sí? 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 Ya, gracias, amiga Alessandrita. Gracias por participar, Alessandrita. Tú siempre estás participando, siempre dices algo, por lo menos. Qué gusto trabajar con criaturas como tú. Oye, cuando tengas un gas, ¿ok? Ten cuidado, porque nosotros a nivel academia decimos estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Si es que te hemos dicho eso en algún momento, te hemos estado mintiendo. Y es que en realidad no se dice estado, se llama fase. Estado es otra cosa, ¿ok? Estado es un cierto instante en un sistema determinado. Entonces, ¿qué pasaría si es que este gas está en un estado inicial, que le voy a llamar estado 1, y después va a sufrir un cambio en alguna de sus variables? A eso le llamamos proceso. En química, en físico-química, que es un curso bonito que vas a llevar muy pronto, pasar de un estado a otro se llama proceso. Un proceso isobárico, un proceso isocórico, un proceso isométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Estos de acá son dos estados diferentes. No estoy diciendo estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. Ten cuidado con eso. Estado, en realidad, es una situación particular en la cual hay ciertas variables conocidas. Imagínate que acá tienes presión, volumen y temperatura en un momento, en un instante determinado. Y después de cierto proceso, hay un proceso que va a modificar esas variables y ahora el estado inicial se convierte en estado final, en el cual las variables ya no son las mismas. ¿Ok? Pero ojo, aquí hay un requisito importante. ¿Ah? El número de moles tiene que ser constante. No puedes aplicar lo que tú conoces como pavito, si es que hay aumento de sustancia o fuga de sustancia. Se te hizo hueco en el tanque y se está yendo la materia, no se te ocurra aplicar pavito, solamente cuando el número de moles se mantiene constante. ¿Y qué dice pavito? Dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1, todas estas características de mi estado inicial es constante. Recuerda que la masa no está cambiando. Así que tienes esta ecuación que nos va a ayudar a relacionar dos estados, estado inicial y estado final, para un mismo gas cuando tiene la misma cantidad de sustancia. O sea, los moles no vayas a cambiar moles. No cambian los moles. Y ya tienes esa ecuación. Prende tu cámara, criatura, prende tu camarita. Me parece que ya tienes otro curso, no estoy muy seguro. ¿Sí? Entonces ahí la vamos a dejar, criatura de Dios. Espérame. ¿Qué dices? Espérame, amigo Fer, un toquecito, déjame leer. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Criaturas de Dios. Entonces la vamos a dejar ahí. Estamos ya el día de mañana, continuando con esto, y ya mañana hacemos sus ejercicios y completamos la parte de concentraciones. A la luz, perdóname, papá. Sí, Fer, tranquilo. Me voy a quedar acá y te voy a escribir al privado. No te preocupes, ¿ok? No te preocupes, Fer.
Listo, criaturas de Dios. Entonces, espero que hayas entendido algo. Esta parte es muy bonita, muy emocionante. Y el día de mañana nos estamos viendo para continuar.